Y uno de los componentes, ahí está, uno de los componentes fundamentales que se llama el capacitor o condensador, que es un elemento, ¿cómo se llama? Un elemento físico, o sea, no es como el campo eléctrico, que es algo que está ahí en el espacio, sino que es un aparatito, eso, no me sale la palabra, un aparatito, ¿sí? A ver, dame 2 segundos para que busque una cosa para mostrar. A ver. ¿Dónde se me hizo? Acá. Y así muy rápidamente, no les voy a dar la teoría, pero sí les voy a mostrar para que no estén descolgados. Entonces, uno de los elementos simples que se utilizan en los circuitos eléctricos, que son estos, que son los famosos condensadores o capacitores. Algunos libros le dicen condensadores, en otros libros les dice capacitores, pero físicamente cuando uno los compra tienen esta forma, ¿sí? Pueden ser así de forma cilíndrica, de forma achatadita. Bueno, esto va a depender de cómo estén hechos porque son distintas configuraciones, ¿sí? Estos capacitores lo que se usa mucho en radio, en fuentes de energía para, si yo necesito dar un chispazo, un encendido, bueno, porque tienen una característica especial que los capacitores tienen algo que los identifica que se llama la capacidad o capacitancia, que es una relación entre la cantidad de carga y la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque un capacitor, básicamente, para que tener un capacitor tengo que tener dos conductores, y estos dos conductores tienen que tener cada uno la misma cantidad de carga acumulada, o sea, por ejemplo, si tiene 10 coulomb, este tiene menos 10 coulomb, tiene que ser la misma pero de signo contrario. Entonces, para tener un condensador o capacitor, tengo que tener dos conductores separados que cada uno tenga la misma cantidad de carga pero de signo contrario. Y además tiene que darse que en el espacio de separación entre los dos conductores no tiene que haber nada que sea conductor. O sea, puede haber o aire o algún material aislante. Cuando me pasa eso, estoy en presencia de un capacitor. Y estas dos cargas que son iguales pero de signo contrario, provoca que haya una diferencia de potencial entre los dos conductores. Entonces, a esta disposición que se llama capacitor, se le identifica con la capacitancia, que es la relación entre la cantidad de carga que tienen los conductores, siempre el valor positivo de la cantidad de carga, dividido en la diferencia de potencial que hay entre los dos conductores. A eso se le llama la capacitancia, y es lo que identifica ese aparatito que le he mostrado la foto, que cuando uno va y lo compra, pide con una cierta capacitancia. Esa capacitancia se mide en una unidad que se llama faradio, que es igual a coulomb sobre voltio, ¿sí? Esto de la capacitancia sí tiene una unidad especial, que es el faradio, ¿sí? Pero generalmente los valores que se usan están en el orden de los micro o los picofaradios, porque un faradio es una capacidad muy grande que requiere construir un condensador muy grande. Y de los condensadores, que son dos conductores con la misma cantidad de carga, pero de signo contrario, y separado a una cierta distancia, el más común de todo es el que se llama el de placas paralelas, que es como está el dibujito acá. O sea, tiene dos plaquitas conductoras del mismo tamaño, que tienen un área determinada separada a una cierta distancia. Ese se llama capacitor de placas paralelas, y de ese capacitor de placas paralelas, la capacitancia se calcula, bueno, se puede llegar a deducir con esta ecuación que es la que queremos usar.
que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es epsilon 0 por el área que tienen esas placas dividido en la separación. Y bueno, uno demuestra con esto, a través de esto, que la capacitancia es una característica del aparato este que estamos usando, es una característica que no depende de a lo que yo lo enchufe, simplemente depende de cómo está hecho, porque aparece el área de las placas estas paralelas, que pueden tener cualquier forma, y aparece la separación que tienen las placas, no aparece a cuánto lo conecto ni nada, ¿sí? Simplemente cómo lo hice. ¿Está bien? Bueno, con eso, digamos, arranquemos como para tener una idea de qué se trata. Después en la clase teórica se supone que lo tienen que ver con mucho más detenimiento. Pero ya deberían ponerse al día con eso. Bueno. Bueno, tenemos acá un del práctico número 5, bueno, también de paso, del práctico número 5, ustedes van a tener ahí el problema 3, el 5 y el 9 viene resuelto ya en video, ya está resuelto en video, así que ya de por sí eso no nos vamos a detener a explicarlo, ¿sí? Ahora porque tienen ustedes para verlo después si es que no lo han hecho hasta el momento, ¿sí? Entonces arrancamos con el primer problemita muy sencillo que me pregunta si yo tuviera un capacitor de placas paralelas que fuera cuadrada las placas, ¿qué tamaño debería tener el lado de la placa para obtener un capacitor que tenga capacitancia de 1 faradio y que esas placas estén separadas 1 metro? O sea, como tomando números normales, decir, bueno, una separación de 1 metro en la vida diaria no es mucho. A ver, para un capacitor, si eso es mucho, ¿cuánto de largo tendría que tener el lado del área cuadrada? ¿Sí? Entonces, por eso se toma la definición que acabamos de decir, que un capacitor de placas paralelas, su capacitancia se calcula de esta forma. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Se calcula de esta forma. Entonces yo lo que quiero es cuánto vale el lado de la placa, que es cuadrada. ¿Sí? Entonces al ser cuadrada, donde dice área de la placa, yo puedo escribir lado al cuadrado sobre la separación, porque esa es el área de un cuadrado. Por lo tanto, el lado me va a quedar la capacitancia por la separación sobre epsilon 0, la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Entonces, dice que la capacitancia es 1 faradio nada más, que está separado 1 metro, una cosa común y corriente. Y el epsilon 0, que lo conocemos ya de haberlo usado un montón de veces, y de todo esto le calculamos la raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto le da el lado que debería tener la placa cuadrada? ¿Cuánto les da eso? kilómetros sería. 336 kilómetros. Ajá. Bueno. Entonces nos estaría dando que el lado de la placa cuadrada debería tener más o menos la distancia alta. Más o menos. Sí, vas pose 336 por día a las 5 es 336 kilómetros.
122,9, no, no es ese el resultado, Gómez García. No sé de dónde sacó 122,9. Me suena a la mitad de esto que tenemos. Es que no le sacó la raíz, por si le da así. Ah, sí. O sea, nos está mostrando que si yo quisiera hacer un capacitor de 1 metro de separación entre las placas, tendría que tener un lado de 336 kilómetros para tener un faradio, ¿sí? Entonces, indudablemente la medida de un faradio es muy grande. Ahora, ¿se consiguen capacitores de un faradio? Sí, de 1, de 2, de 5. Se suelen usar mucho en los equipos de audio que ponen en los autos. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una doble función. Eh, lo que hace el capacitor es un elemento que almacena cargas en sus placas, ¿sí? Ya que no hay ningún elemento conductor entre las placas, yo puedo depositar cargas en las placas, que es la característica del capacitor, y quedan ahí porque no se comunican entre sí. Pero a la misma vez que yo junto carga en las placas de un capacitor, estoy haciendo un trabajo para conseguir eso, entonces también almacenan energía eléctrica los capacitores, ¿sí? Entonces almacenan carga en sus plaquitas y debido a eso también almacenan energía. Entonces esa energía se la puede utilizar después para algo al hacer que la entregue nuevamente. Entonces, pues muchas veces los equipos de audio grandes, esos que ponen en los autos, tienen esos capacitores y son unos capacitores, así unos tubos grandes, grandotes que se ven. Por supuesto que este ejercicio está exagerado porque los capacitores no tienen separación de 1 metro, pero es para que veamos tomando un número común y corriente de separación de las placas, cómo se vuelve imposible hacer un capacitor de un faradio. Para solucionarlo eso, para tratar de llegar al faradio, que es mucho y que es totalmente impráctico a la hora de hacer por ejemplo, el circuito de una computadora, ¿sí? No puedo poner un capacitor de esos enormes si no voy a tener computadora nuevamente del tamaño de una pieza como eran antes, ¿sí? Entonces esto se soluciona haciendo la separación muy pequeña, o sea, si el D es muy pequeño, hago que se incremente el valor de C, porque estoy dividiendo en algo muy chiquito, entonces eso me va a dar un valor de C mucho más grande. Entonces ahí puedo jugar con eso para conseguir la capacitancia grande esta del farad. ¿Sí? Sí, profe. Pero bueno, como ejemplo, vale. Nos saquemos la duda ahora haciendo el 2, donde ahí sí tenemos, por ejemplo, un chip de memoria de computadora, dice de 1 MB, o está medio desactualizado, pero para tener una idea, tiene muchos capacitores de 60 femtofarads, de una unidad, un valor bien chiquitito. Y dice que cada capacitor tiene una superficie de placa de 21 por 10 a la menos 12 metros cuadrados, vean, muy pequeño, ¿sí? Que determinemos la separación entre las placas de estos capacitores, suponiendo una configuración de placas paralelas. Entonces tomamos la misma ecuación, ¿sí? Nada más que ahora nos pide cuál sería la separación en estos capacitores, y entonces vamos a ver cuánto de grande o de chico es. Nos quedaría así. Reemplacemos nuestros valores de siempre. El epsilon 0 hasta en la sopa, como verán. El área, perdón, 21,0 por 10 a la menos 12, ya está en metros cuadrados. Y la capacitancia es 60 femtofaradio, que era 10 a la menos 15 faradio. ¿Sí? Se me ha montado un poquito ahí. Ahí. ¿Qué separación de las placas? A ver.
Pues 3,09 elevado a la menos 5. Puede ser 3,09 por 10 a la menos 5, No, ¿así? disculpe, menos 9. Ah, menos 9, Sí, yo me equivoqué. no importa. O sea que ya nos está dando 3,09 nanómetros, que inclusive el problema dice que lo pongamos en nanómetros. ¿Sí? Déjame un segundito ahí. Ahí está. Bueno, ahí nos da, fíjense, re chiquita la separación. Estamos hablando de la, ¿cómo se llama? De un chip de memoria de una computadora. Entonces, se dan una idea que por eso no usamos chip de faradios, porque tendríamos que tener una computadora enorme. Como dato de color, dice que comparemos cuántos átomos serían. Entonces, la cantidad de átomos es dividir la separación en el tamaño que tiene un átomo, que ya nos dan en nanómetros. Falta una montañita ahí. Y esto nos va a dar aproximadamente 31 átomos entrarían en esa separación. O sea, para que nos demos cuenta de que estamos hablando de algo pequeño. ¿Sí? Que son suficientes, digamos, para lo que necesito para ¿cómo se llama? Para la computadora, estos valores alcanzan de capacidad, de capacitancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Continuamos, ¿ah? Más o menos para ir viendo de qué se trata. Bueno, el problema 3, ese ya está ahí hecho en video. Acá hay una pregunta teórica que dice que la suma de ambas placas de un capacitor es igual a 0. Perdón. ¿Qué es lo que almacena un capacitor? Bueno, si es cierto, yo les he dicho que por definición, para que sea un capacitor, cada conductor tiene que tener la misma cantidad de carga que de signo contrario, que si yo la sumo así como número, obviamente me da 0. Pero hay que tener en cuenta que esas cargas están en conductores diferentes, no en el mismo, y que esos conductores, para que sea capacitor, no tienen que estar unidos por nada conductor. Entonces la carga se queda en el conductor. Entonces, si bien el número da 0, no es 0 porque tengo cargas separadas en dos conductores, ¿sí?
Entonces esas cargas quedan almacenadas en cada placa, que aunque sumado me dé 0, están en cada placa. Entonces están disponibles. Y como les decía, para que esas cargas estén en los conductores, hace falta llevarlas hasta ahí, o hacer un proceso para quitarle o ponerles electrones, depende de lo que yo necesite, y ese proceso implica un trabajo. Por lo tanto, el capacitor almacena ese trabajo que yo me gasté en armar la cuestión, y al almacenarlo queda como energía potencial eléctrica en el capacitor. O sea que las dos cosas tiene ahí guardadas, las cargas en las placas y la energía que esas cargas tienen guardaditas, ¿sí? Que es energías potenciales eléctricas. Eso es lo que almacenan los capacitores. De hecho, esta cuestión de almacenar energía es por el uso que más se le da. ¿Sí? Sí, profe, quedó Pero claro. eso es temas acá. Profe, ¿Sí? ¿cómo era? ¿Almacenan energía potencial y algo más era? Carga, las cargas, o sea, por tener las cargas en las placas, tiene energía potencial eléctrica. No, una cosa está unida directamente con la otra. O sea, ¿sería que almacenan energía potencial y las cargas o solo energía potencial? Las dos cosas, porque la energía potencial está en las cargas. Bien, gracias. Sí o sí tiene las dos cosas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿para qué hemos dicho que se utilizan estos elementos? Se los utilizan en los circuitos eléctricos porque tienen esta propiedad y sobre todo suelen usarse como un elemento que me sirve en el momento que yo necesito que algo dé como una señal eléctrica o algo se active en un determinado momento. Entonces, es eso de que algo se active de una señal, viene por el hecho de que los capacitores guardan energía, entonces yo lo puedo obligar a que en algún momento la devuelvan, y esa devolución de la energía funciona como una orden en el circuito para que pase algo, ¿sí? Por ejemplo, un capacitor se usa en el famoso bueno, no es ahí para una orden, pero esa liberación de energía, por ejemplo, se puede usar en el circuito de un semáforo, que yo quiero que cada cierto tiempo cambie de color. Entonces esa señal para que cambie de color viene dado por un circuito donde seguramente hay un capacitor, por ejemplo, ¿sí? Otras cosas más también, pero seguramente un capacitor. Entonces, cuando yo diseño un circuito eléctrico para cierto aparato y veo que necesito capacitores, lo diseño y encuentro, justamente porque estoy diseñando, cuánto de capacitancia necesitaría para mi circuito. Entonces voy a la casa de electrónica a comprar los capacitores que yo estoy necesitando, y resulta que no viene el valor que yo necesito, porque obviamente no voy a tener todos los valores que a mí se me ocurren. Pero vienen de algunos valores ya comerciales. Entonces, la cosa sería cómo combino los que vienen comercialmente para obtener el valor específico de capacitancia que yo necesito. ¿Está bien? Entonces ahí viene el hecho de conectar capacitores en un circuito de una determinada forma para que un conjunto de capacitores funcione como yo necesito. Entonces hay dos formas nada más en un circuito. Imagínense un circuito, son distintos elementos unidos por cables. Hay solamente dos formas de colocar esos elementos utilizando cables. Una de esas formas es lo que se conoce como una conexión en serie,
Y otra de las formas es la que se conoce como una conexión en paralelo. O sea, cómo yo combino capacitores para obtener esa combinación tenga un funcionamiento determinado. Entonces, en serie, una conexión en serie de capacitores es cuando los capacitores están ubicados en un mismo cable. Por ejemplo, en este problema 5, que no lo voy a hacer, pero lo uso de ejemplo, veo que tengo dos capacitores dibujados, porque este es un simbolito para dibujar capacitores en un circuito eléctrico, el otro simbolito es este, o sea, hay libros donde van a encontrar una rayita derecha y otra dobladita, eso indica que ahí hay un capacitor, y el resto son cables, o puedo encontrar en algunos libros donde aparece el capacitor solo con dos rayitas paralelas. No porque las rayitas sean paralelas, estoy hablando de un capacitor de placas paralelas, estoy hablando de un capacitor en general, ¿sí? Que se usa como símbolo en general para todos los capacitores, estas dos rayitas paralelas, ¿sí? Entonces, conectar capacitores en serie implica que esos capacitores estén ubicados sobre un mismo cable. Acá dobla el cable nada más, pero es un mismo cable. ¿Se entiende la idea de lo que sería en serie? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso sería conectarlos en serie. Y ocurre que cuando los capacitores están conectados en serie, hay un comportamiento especial con la carga y el voltaje de cada uno, porque no nos olvidemos que capacitancia se definía como la carga del capacitor dividido en la diferencia de potencial que tenía ese capacitor, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, carga y potencial, van a tener diferentes comportamientos de acuerdo a cómo los conecto. Entonces, en el caso de una conexión en serie, ocurre que todos los capacitores que están dentro de un mismo cable tienen que tener la misma carga. Esto se deduce, y si Dios quiere lo van a ver en la teoría, yo se lo adelanto para que podamos avanzar, pero sepamos que todos los capacitores, deducidos, vuelvo a decir, que están sobre un mismo cable, resulta que todos tienen la misma carga. O sea que si acá hay 20 coulomb, en este otro también habrá 20 coulomb. Es una consecuencia de estar conectados en serie en el mismo cable. ¿Se entiende? Bueno, sépanlo, digamos. Pero, si todos tienen la misma carga, miren la ecuación esta, si van cambiando las capacitancias, como en este ejemplo, que una es 2 y otra es 6, a pesar de tener la misma carga, si la capacitancia cambia, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el voltaje de cada uno también. ¿Sí? Entonces, en serie, a pesar que tienen el mismo voltaje, es muy probable que todos tengan la misma carga, es muy probable que todos tengan diferente voltaje. ¿Cuándo van a tener el mismo? Y bueno, si todas las capacidades conectadas en serie son iguales, y ahí sí se reparte por partes iguales. Pero cuando no, cada uno tendrá un voltaje diferente. ¿Esto sería la caída de voltaje que produce el capacitor? En realidad es el voltaje que está recibiendo desde la fuente, que es lo que lo hace andar, es lo que lo hace acumular carga y energía también. Claro, la resistencia era la que producía caída de voltaje, ¿verdad? Sí, pero esa es otra cosa más adelante. Claro, me confundí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que yo estoy diciendo se deduce en el desarrollo teórico que tienen que tener ustedes, que es que las capacidades conectadas en serie comparten todo la misma carga, pero el voltaje es diferente. ¿Está bien? Y se puede, de capacidades que están conectadas en serie, encontrar lo que se llama una capacidad equivalente. Es decir, una que haría el mismo trabajo de estas dos, por ejemplo. Y el proceso para encontrar la capacidad equivalente que reemplazaría a todo lo que esté en serie, solo lo que esté en serie, es sumar previamente las inversas de cada capacidad conectada.
hago esa suma y después doy vuelta el valor y encuentro la capacidad equivalente de lo que esté en serie. Eso también se deduce de la teoría. ¿Sí? Sí, profe. Por ahora nos quedamos con la idea porque, bueno, es lo que tenemos en este momento. Ustedes que no han visto todavía las clases. Entonces, pues yo les dije que hay dos formas de conectar. Entonces, una de las formas de conectar es en serie. Y la otra forma de conectar elementos, cualquier elemento en un circuito, se llama en paralelo. En paralelo es cuando el cable de alimentación de algún elemento comparte el punto donde se está alimentando otro elemento. Por ejemplo, acá está conectado, estos dos están conectados en el mismo punto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá y acá es el lugar de donde nacen los cablecitos para, en ese ejemplo, C2 y C3. ¿Lo ven? Profe, ¿podría repetir la definición una vez más? No he definido nada todavía. O sea, la explicación de cómo se disponen en un circuito en paralelo. Y es lo que estoy diciendo, no he terminado. Escúcheme y ahí termina la idea. Entonces, la conexión en paralelo es cuando los elementos que están conectados en paralelo comparten el punto de conexión de donde están alimentándose, porque fíjense en este ejercicio, acá está la fuente, ¿sí? La fuente tiene un cable que sale para un lado y para el otro, puede ser una batería, por ejemplo, una pila, y entonces en una de las patitas tengo conectada este cable que es C2, va de una pata a la otra, y en ese mismo punto tengo conectada esta otra que es C3. Entonces eso se llama conexión en paralelo, que el dibujo lo muestra más o menos los cables en paralelo. Fíjense que está claro que C2 no está conectada en el mismo cable de C3, está en otro cable. ¿Lo ven? ¿Sí Sí, o no? profe. Entonces, Sí. eso es diferente de la otra, esta que era en serie, es el mismo cable para los dos. Esto, cuando comparten el punto de alimentación, se llama en paralelo. Es decir, cuando ustedes tienen un punto de donde salen varios cablecitos. Y de ahí tengo, por ejemplo, acá en este ejemplo está C2 por un lado y C3 por el otro. ¿Sí? Eso se llama en paralelo. Bueno, las conexiones en paralelo también tienen sus características. La primera, que resulta obvia, que si están conectados en los mismos puntos de alimentación, aquí, bueno, aquí y aquí, ¿qué es lo que sucede? Todos tienen la misma diferencia de potencial, porque todos están funcionando con el mismo origen, digamos. Pero, si todos tienen el mismo potencial y las capacidades son diferentes, las cargas, indudablemente, no necesariamente son iguales en cada uno. ¿Se entiende? Es como que la carga se reparte en todo lo que esté en paralelo. Igual que acá el potencial, el voltaje, se repartía en todo lo que esté en serie, acá la carga es la que se reparte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, Por lo profe. menos la idea de lo que estamos hablando. Pero vuelvo a repetir, todo esto se deduce, no estamos haciendo eso, simplemente se lo estoy contando, se lo estoy spoileando al final. Bueno, y también se puede conseguir calcular una capacidad equivalente cuando yo tengo distintas cosas en paralelo, que sería reemplazar todo lo que está en paralelo por una sola capacidad que haga funcione en el circuito como yo quiero, que eso es lo que yo le digo, voy, compro distintas y las combino para encontrar o para obtener la que yo necesito específicamente en mi diseño que he hecho. ¿Sí? Bueno, cuando está en paralelo, la capacidad equivalente se obtiene sumando directamente las capacidades como números, ¿sí? No tengo que hacer la inversa primero. Directamente sumo como da. Así los valores que tiene cada uno.
¿Se comprende esa idea? Sí, profe. O sea, ¿se sumarían las 3 en este caso? No, porque ahí no están las 3. Ahora vamos a hacer ese problema, pero no están las 3 iguales ahí. Ah, Ahora sí. ya llegamos ahí. Bueno, con esta idea más o menos, a ver, vamos a tratar de resolver. Bueno, este ya les he dicho que estaba hecho en el video, así que se los dejo para el video. Pero vamos a aplicarlo en este otro que está acá. Uy, se me agrandó el chat. Lo primero que pide este problema es que yo dé la capacidad equivalente de este circuito, ¿sí? Y en este circuito tenemos que C1 vale 3 veces una capacidad general que se llama C, que es la que está acá. C2 vale una vez esa C y C3 vale 5 veces esa C. La C vale 2 microfarads, o sea que este vale 6, 2 y 10, ¿sí? Pero lo ponemos así como cantidad de veces de C para que el problema no sea más sencillo. Bueno, en el punto A del problema nos piden la capacidad equivalente. O sea, ¿cuánto vale la capacidad final que reemplaza estas 3 que tengo yo en el problema? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, acá tenemos 2 que están en paralelo. Entonces a estas 2 las voy a tener que combinar previamente antes de juntarla con esta. ¿Por qué? Porque la C1 está en un cable y ese cable después se bifurca. Entonces tengo que sacar estas 2 primero para recién ver qué pasa con C1. ¿Sí? Entonces, al estar en paralelo, la capacidad equivalente entre la que se llama 2 y 3 es directamente la suma de la 2 más la suma de la 3. ¿Sí? Entonces, la 2 vale una vez C y la 3 vale 5 veces C, o sea que esto da 6 veces C. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha quedado la fuentecita con C1 y estas 2 ha quedado resumida en una solita que le estamos llamando C23. Y ahora sí, ¿qué pasa entre C1 y C23? Están conectadas como entre sí. En serie. En serie. Entonces, la capacidad equivalente de las 3 voy a tener que obtener sumando primero en serie las 2 que tengo, que sería 1 sobre 3C más 1 sobre 6C, como un denominador 6C. Esto me va a dar 2 más 1. Esto me da 3 sobre 6C. Simplifico. Esto me está quedando 1 sobre 2C. Pero no se olviden que eso era 1 sobre la capacidad equivalente, por lo tanto, la capacidad 1, 2, 3, que es la equivalente, es 2 veces C. Hay que dar vuelta, hay que invertir este numerito para tener el resultado. Es decir, 4 microfaradios, porque cada C valía 2 microfaradios. Es lo que decía ahí, 2 microfaradios. Generalmente suele pasar que se olvidan de hacer ese último paso de invertir cuando suman en serie los capacitores y dejan el numerito así al revés de lo que es. ¿Sí? ¿Se comprende o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Buenísimo. Así que bueno. Así Profe, tenemos. Sí. siempre en un problema planteado así va a haber una, 2 líneas paralelas que estén, digamos, de distinto color para que eso nos indique dónde está comienza el cable. ¿De distinto color a dónde? De distinto color no entendí. O sea, digamos, el que está en color rojo, por ejemplo, ahí nos indica que de ahí sale el cable, ¿verdad? Que conecta a los demás.
Bueno, sí, en un circuito eléctrico, todos los elementos del circuito eléctrico se determinan o se identifican con símbolos, ¿sí? Entonces, este símbolo que está acá, que son dos liñitas paralelas, pero una más corta que la otra, e inclusive una más gruesa que la otra, eso indica que esto es una fuente, ¿sí? Ah, bien. Entonces, cada vez que vean ese dibujito, indican que esto es lo que da energía para que funcione el aparato, ¿sí? Bien, Y gracias. esto, cuando ven dos que son pero iguales de grosor e iguales de largo, eso indica que eso es un capacitor en el circuito. Porque más adelante, cuando veamos los otros elementos, como bobina, como resistencia, van a ver que tienen otros simbolitos. ¿Sí? Entonces, el símbolo me indica que es, bueno, este que acá está en rojo, particularmente en este dibujo, pero acá en el 5 no tiene color, simplemente indica que eso es una fuente. Esa es la que para el capacitor da la diferencia de potencial para que funcionen todos. ¿Sí? Un capacitor necesita una diferencia de potencial para juntar la carga, con eso le alcanza. ¿Estamos bien? ¿Se entiende profe. ahora? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, pero ahí no termina el problema y empieza el problema en realidad. Ahora dice, en el punto B de este problema, nos pide que nosotros digamos si C1, C2 o C3, cómo es el orden de los capacitores de acuerdo a cuál tiene más energía que otro. Perdón, más carga que otro. O sea, si el que más tiene es el C2, después le sigue el C3, el C1, o sea, ¿cuáles son los que tienen más carga? ¿Sí? Entonces, para deducir eso, volvamos a dibujar acá este circuitito. Cuando teníamos así, bueno, a ojo me salen horribles los dibujitos. Es difícil dibujar. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces tenemos una fuente, sale un cable, un capacitor, y acá tenemos otro. Este es el circuito donde acá teníamos C1 y C2, 3. ¿Sí? Bueno, estos dos estaban, ¿cómo se llamaba esta conexión de C1 y C2, 3? En serie. Serie. En serie. Bien, están en serie. Entonces en serie indica que la carga de 1 es la misma carga que tiene 2, 3. ¿Sí? Porque todo lo que está en serie tiene la misma carga. ¿Estamos de acuerdo? Es una consecuencia que se encuentra, que se deduce, y nosotros vamos a usar ese resultado. Entonces, no nos olvidemos que la C23 en realidad era la C2 y la C3 por separado en paralelo. ¿Y qué pasaba en paralelo? En paralelo, la carga esta Q23, que es la que tiene, esta es la que tiene la C23, esa carga se tiene que repartir en una parte que será la Q2 y en una parte que será la Q3. Porque eso es lo que pasaba cuando estaban en paralelo. En paralelo la carga se iba repartiendo entre todo lo que estaba en paralelo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la carga que tiene 1 va a ser más grande que la de 2 y la de 3. ¿Por qué? Porque la de 2 y de 3 sumada es la que tiene 1. ¿Se entiende? Sí, profe. La suma de estas dos cargas es la carga de 1. Entonces, de los 3 capacitores, el primero que tiene más carga es C1. Ese es el que está primero en el orden de mayor carga, que nos dice el problema, que nosotros digamos cuál es el orden de mayor a menor en función de carga. Entonces el primero, o si quieren pongamos acá 1, o primero, borremos esto de acá. Vamos a escribir acá al costadito. El primero es C1. ¿Está bien?
¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora tenemos que decir quién es el segundo, quién le sigue. Si C2 o C3. O tenemos el segundo y nos faltaría el tercero por orden. Entonces pensemos ahora una cuestión. Recordemos que C era igual a Q sobre delta B. Que el delta de B de 2 era igual al delta de B de 3 porque estaban en paralelo. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, la carga que va a tener 2 va a ser C2 por delta B, y la carga que va a tener la Q3, digamos, va a ser C3 por delta B. Si el delta B, este es 2 y este es 3. Si el delta B son iguales, ¿cuál tendrá más carga? El que tenga la C más grande, ¿o no? Claro. Bueno, ¿cuál de los dos era más grande? ¿2 o 3? Veamos de vuelta en el problema. 3. La C2 era C y la C3 era 5C, o sea que el C3 es más grande. C3 era más grande que C2. ¿Sí? Por consiguiente, Q3 va a ser más grande que Q2. Si los dos comparten, estos son iguales, los dos voltajes, y C3 más grande que C2, Q3 va a ser más grande que Q2. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, en el orden, ¿cuál le sigue? El que le sigue con más carga es C2, no, C3, perdón, y el tercero va a ser C2. ¿Se entiende más o menos la deducción o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, la carga que tiene Q1, que es la misma de 2, 3, se separa en 2 y en 3, por eso la 1 es la mayor, y después entre las 2 y la 3 deducimos que la 3 es más grande porque su capacidad es más grande. Entonces nos acordemos, cuanto más grande la capacidad implica que más carga va a tener, entonces de ahí sale rápido la cuestión. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y el punto C nos pide que también los clasifiquemos, pero ahora en función del voltaje. ¿Sí? Entonces que no solo digamos quién tiene más voltaje. Voltaje creo que es lo que pide, ¿no? A ver. Sí, la diferencia de potencial o voltaje es la misma historia. Bueno, miremos de vuelta el circuito este que teníamos acá. Este circuito lo volvamos a chusmear para ver qué pasa con el voltaje. ¿El voltaje de C1 y de C23 son iguales? No, no son iguales. ¿Sí? ¿Por qué sé que no son iguales? Porque cuando están en serie los voltajes se reparten. ¿Sí? Entonces, tomando esta relación, el voltaje de 1 va a ser igual a la carga de 1 sobre C1. ¿Sí o no? Estamos sacando de ahí delta B1. Sí, profe. Y el voltaje de 2,3 va a ser la carga de 2,3 sobre C23. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bajamos un cachito ahí. Sí. Sí, profe. Acá Q1 y Q23 son iguales porque están en serie. Por lo tanto, ¿quién va a tener más voltaje? El que tenga una capacidad más chica. Porque como lo estoy dividiendo en la capacidad, el que tenga una capacidad más chica me va a dar un voltaje más grande. No se olviden que C1 valía 3C y C23 valía 6C. O sea que ¿cuál de los dos voltajes es más grande? Este está dividido en 3, este está dividido en 6. Entonces, indudablemente, el voltaje de 1 es mayor que el voltaje de 2 y de 3. ¿Sí? Porque miren, este era 3C y este era 6C. Como las cargas son iguales, este está dividido en 3, este está dividido en 6. Entonces el 1 es más que el 2, 3. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa con el voltaje 2,3? Es un voltaje que se usa
originalmente el voltaje de 2, 3 es el mismo voltaje para 2 y para 3 porque están en paralelo. Entonces la cantidad de voltaje de 2, 3 es el mismo voltaje que tiene 2 y 3 por separado, ya que esos estaban conectados en paralelo. Quiere decir que el segundo puesto y tercer puesto lo ocupa lo mismo. C2 y C3 son los dos con el mismo voltaje, o sea que el que más voltaje tiene es C1 y el 2 y el 3 tienen el mismo. Así que es el segundo y tercero, bueno, si quiero ordenar. ¿Más Ovedo? Sí, profe. Sí, sí. Esto es deduciendo, no he hecho prácticamente ningún cálculo. No sé, ¿hay algo que no se llegue a entender? ¿Algo que quieren que vuelva a decir? No, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno, O sea, profe, ¿sí? o sea que el voltaje de B2 y 3 sería el mismo, ¿verdad? Es el mismo porque están conectadas en paralelo, exactamente. Claro, por eso digamos como que ocupan segundo y tercer lugar, digamos, por así decirlo. Claro, exactamente, porque son iguales, entonces, en realidad es un segundo puesto, pues no hay tercero, pues son iguales. Claro, gracias. Buenísimo. Bien. Y hasta acá lo que hemos estado trabajando es que el capacitor almacena carga, pero no hemos, y yo les vengo diciendo hace rato que también energía, pero no hemos usado nada de eso. Entonces, lo de la energía es muy sencillo, lo vamos a ver con este problema número 7 del desfibrilador. El desfibrilador, no sé si lo ubican, es ese aparatito que se usa en medicina, lo habrán visto en serie o películas seguramente, espero que en vivo no, que lo que usa es dar una descarga a través del cuerpo para regular el funcionamiento del corazón, básicamente para corregir bueno, si se ha detenido, para tratar de que vuelva a entrar en funcionamiento, o si tiene una arritmia, es decir, cuando empieza a latir de forma irregular para corregirle eso. Es como darle meter los dedos en el enchufe, digamos, para que se corrija la cuestión, básicamente. Bueno, eso se hace a través de un desfibrilador que tiene un condensador. Entonces el condensador almacena una determinada cantidad de carga y energía, y que cuando yo pongo sobre la persona, las paletas famosas esas, y que no hay que tocarla a la persona cuando está ahí haciendo la descarga, si no me va a agarrar a mí, doy la descarga y entonces tengo una energía que de pronto se pasa a través de la persona, una energía eléctrica que trata de solucionar el tema cardíaco. Es cardíaco, eso funciona para el corazón, nada más. Por eso se pone en la zona donde está el corazón. No se pone en una pierna, en un brazo, se pone en el pecho, cerca donde está el corazón. Bueno, y eso tiene que ver con la energía del capacitor. Bueno, la energía que almacena un capacitor se deduce también, no es tan difícil. Hay distintas formas, hay 3 ecuaciones diferentes que me permiten calcular la energía del capacitor, que son 3 ecuaciones que nunca me acuerdo de memoria. Entonces ahora espérenme 2 segundos que lo veo. Siempre se me confunden los valores porque tienen distintas formas. Una es un medio de la carga al cuadrado sobre C, otra forma es espera que me la perdí en la ecuación.
Lo tengo acá anotada. La otra es un medio de la carga por delta B. Un medio de la carga por delta B. Y la otra tiene que tener C cuadrado seguro. Un medio, no, C cuadrado no. Un medio de C por delta B cuadrado. Ahí está. Tres formas diferentes de calcular la energía que tiene un capacitor en función de la carga, la capacitancia o el voltaje. En este problema, que es muy sonso, me pregunta la energía almacenada de un capacitor de 65 y 1500 voltios. O sea, a ver, busco la ecuación que tenga capacidad y voltaje, que es esta tercera. Entonces la energía va a ser del capacitor de 65 microfaradios por 1500 voltios al cuadrado, que es el voltaje que estoy usando para cargarla, las paletitas. Que da no sé cuánto es. Dígame. Puede ser 73,12. Puede ser, creo que está en el resultado del 73,1 entonces. Esto va a ser Joule porque es energía. Creo que sí, 73,1 me parece que dice el práctico, ¿no? No me acuerdo. Bueno, esta es una energía que pasa a través de la persona en un cierto tiempo, entonces por eso pregunta la potencia, porque la potencia dice que el 25% de esta energía, ¿sí? Que si multiplicamos por 0,25, eso es lo que pasa a través de una persona en 3 milisegundos, mili 10 a la menos 3, y eso se llamaba potencia, una energía en una cierta cantidad de tiempo, lo que se llamaba potencia ya desde siempre, digamos, la definición de potencia en general. Entonces, ¿cuánto es la potencia que descarga este desfibrilador? A ver. 6093 creo que da. 6093. 0,7. Ajá. O sea que 6092. podemos poner 6,10 kilos, y esto era vatio, joule por segundo era vatio, ¿así? 6092 lo podemos redondear a 6100, entonces. Pero por la cantidad de cifras pongo de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y esta es la cuestión de la energía, que no tiene ningún misterio. O sea, estas ecuaciones se deducen, pero nosotros, repito, estamos usando ya los resultados. Ya sabrán bien de dónde aparecen. Básicamente del trabajo de transportar cargas. Y bueno, almacena la energía. No tiene ninguna otra cosa rara. Bueno, acá queda el problema número 9, el 10 y el 7. El 8, perdón. Yo voy a cortar aquí la clase, porque esto del 8 tiene que ver con dieléctrico, y yo necesito que algo le expliquen en la clase teórica, como para que tengan una idea, si no voy a estar dando clases teóricas también acá. Así que vamos a cortar acá los ejercicios. Lo mismo, cualquier cosa, la próxima clase retomo ese que no les estoy haciendo ahora y Profe, se lo explico. Sí. Sí, disculpe. Después de que calculó 73,1 Joule del desfibrilador, ¿hizo algo más? Es que justo se me cerró el Zoom. Hice el cálculo de la potencia que pedía el problema, que pedía calcular la potencia que descargaba cuando tenía un 25% de esa energía, era la que pasaba a través de la persona. Eso es lo último que hice. ¿Sí? ¿Lo ve? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces digo, dejamos acá, y sí, tendrían que decir, acá pone fenómeno